Mi nombre es Gregoria Castillo. Voy a hacer la presentación de lo que son los contratos de administración pública, definiendo la administración pública como un proceso muy particular que consiste en la actividad de planeación, control, dirección y ejecución desempeñadas para determinar y alcanzar los objetivos señalados en el uso de las funciones y de los seres humanos con otros recursos. Los contratos de administración pública están regidos principalmente por esto, que son el hombre, la mujer, tenemos lo que son los métodos, esto quiere decir cómo vamos a llevar en sí los contratos o cómo los vamos a realizar. La maquinaria, que quiere decir qué vamos a implementar, con qué maquinaria vamos a trabajar. Los materiales, que sería el objeto o el producto con el que vamos a trabajar. Muy importante lo que es el dinero para poder ejecutar todas las obras y los contratos. Y como punto muy importante tenemos el mercado. El mercado es donde vamos a llevar o donde vamos a realizar esos contratos. Los contratos de la administración pública cumplen con un proceso. Este proceso uno de ellos es, como lo dije, la planificación, que es conocer el camino a seguir, interrelacionado con las actividades establecidas, con el objeto de llegar a la organización adecuada. Tenemos lo que es la organización, que es la estructura técnicamente y funciones de los recursos humanos y materiales en pro de la eficiencia. Tenemos lo que es el control, que es la verificación de los propósitos y los planes a seguir para cumplir y buscar el correcto uso de las variaciones. Tenemos lo que es la coordinación, que es buscar el equilibrio entre las diferencias y la selección de los departamentos. Y por último tenemos lo que es la dirección, que es guiar las acciones de los subordinados según los planes que tenemos. Ok. Los contratos de administración pública están regidos principalmente por lo que es el derecho público, ¿sí? Es un régimen jurídico y estrictamente habla de que no hay contratos civiles en la administración. En principio todos son, como ya lo dije, son del derecho público, sometidos a las reglas especiales que haya. En Venezuela, nuestra legislación venezolana, en nuestro Código Civil, establece lo que son los contratos de la administración pública, y estos están establecidos a partir del artículo 1133 al artículo 1168. Nuestros dos códigos civiles venezolanos tienen mucha similitud con el Código de Napoleón, el cual establecía que los contratos o convenios es un actor por el cual una parte se obliga para con la otra a dar, de hacer o no hacer alguna cosa. Nuestro Código Civil venezolano, en el artículo 1133, establece que el contrato es una convención entre dos o más partes para constituir reglas, transmitir, modificar o exigir el cumplimiento de un vínculo jurídico. Los contratos administrativos se caracterizan por lo siguiente. Estos tienen un objeto, que es decir, las obras y los servicios públicos cuya realización y presentación constituyen precisamente los fines de la administración.
de la participación de un órgano estatal. Esto quiere decir que obligatoriamente para que exista un contrato de administración pública tiene que haber un órgano estatal presente, ¿sí? Y es prerrogativa especialmente en la administración pública a la orden de la interpretación, modificación y resolución conceptual. Entendemos entonces que los contratos administrativos es toda declaración bilateral o voluntaria común entre dos partes. Los contratos administrativos tienen una formación. Los contratos administrativos se forman a la concurrencia de las voluntades de dos partes. Una de ellas, como anteriormente lo dije, es la administración pública, ¿sí? Sujeto imprescindible para que el contrato sea administrativo. La formación de la voluntad de la administración pública recorre una serie de etapas cumplidas por distintos órganos. La selección de las contratistas de la administración y estas se sujetan a las normas que interactúan distintos procedimientos especiales y regalos a tales fines. Los contratos tienen unos elementos. Estos elementos son, el contrato es un convenio. ¿Por qué es un convenio? Porque involucra el concurso de las voluntades de dos o más partes conjugadas para la realización de un determinado efecto jurídico. El contrato regula las relaciones o vínculos jurídicos de carácter patrimonial susceptibles a ser valorados desde el punto de vista económico. Esto quiere decir que los contratos tienen carácter pecuniario. El contrato produce efectos y obligaciones entre las partes. Quiere decir esto que cuando se hace un contrato a la administración es obligatorio su cumplimiento. El contrato es una fuente de obligaciones, por eso lo digo que tiene que ser obligatorio su cumplimiento. Y tiene un principio de autonomía de la voluntad que es el fundamento de la obligación del contrato. Condiciones para que exista un contrato o elementos constitutivos para ello. Los fundamentos están establecidos en el artículo 1144 del Código Civil, los cuales establecen lo siguiente. Las condiciones requeridas para que exista un contrato son el consentimiento de las partes, el objeto que puede ser materia del contrato y por último la causa lícita, que tiene que, esto quiere decir que es la capacidad entre las partes. Elementos esenciales del contrato. Para que existan los elementos esenciales del contrato tiene dos formas, que es el consentimiento, ¿sí? Que es la conciencia de la declaración de la voluntad y el procedimiento de dos sujetos, capaces o no, y que se unen con un fin común. Y el objeto que es de todo contrato, producir las variaciones de las obligaciones de dar, de hacer o de no hacer, cuando estos están obligados a hacer o a dar o no hacer. ¿Sí? En el artículo 1155 del Código de Comercio se establece que el objeto del contrato debe ser posible, lícito, determinado o determinable. ¿Cómo puede ser anulado un contrato? El artículo 1142 establece que un contrato puede ser anulado por dos formas. Una de ellas es la incapacidad de una de las partes y la otra es por vicios ilícitos que existan con el consentimiento o sin el consentimiento de este. Formación de los contratos. Los contratos tienen lo que es una oferta y tiene una aceptación. La oferta es el acto mediante el cual una parte obliga a la otra expresa y tácitamente a celebrar un contrato. Y la aceptación, pues como su nombre lo dice, es la declaración de la voluntad formulada por una de ellas o por una de las partes para determinar o dirigir la oferta
expresando su adhesión. Esto quiere decir que es la voluntad entre las partes, oferta y aceptación. Funciones del contrato. Perdón. Las funciones del contrato. En el instrumento por excelencia, que dice que las funciones es un instrumento por excelencia para que el hombre pueda satisfacer las necesidades en una sociedad. Y la causa del contrato dice que la causa es el fin socioeconómico del contrato, ¿sí? El artículo 1157 dice que la obligación sin causa o fundamento es una causa falsa o ilícita y no tiene ningún efecto. Para concluir con lo que es los contratos, voy a realizar un pequeño bosquejo sobre lo que son los contratos nacionales, públicos y privados. Como bien expliqué anteriormente, los contratos de la administración pública, para que puedan existir, tiene que existir esto lo que tenemos aquí, que son hombres, mujeres, métodos, la maquinaria, los materiales y por último el mercado, para que se pueda dar un contrato público de la administración pública. Tenemos que los contratos de interés público y nacional, los contratos de interés público y nacionales derivan de lo que es el derecho privado y los cuales están establecidos en nuestro Código Civil a partir del artículo 1133 al artículo 1168. Para que los contratos, la formación de los contratos, como bien lo dije, es la oferta y la aceptación, y estos a su vez tienen lo que son las funciones y las causas. Los contratos privados dice que son celebrados por la administración pública con un objeto de los servicios financieros, y dice que es la creación, interpretación artística, literaria o espectáculo. Esto quiere decir que los contratos privados están establecidos como los contratos deportivos, culturales o de esparcimiento para una sociedad. Las concesiones del servicio público. Dice que las concesiones de servicios públicos son unas actividades que cumple el Estado bajo un control estatal. Obligatoriamente tiene que estar el Estado presente para que sean unas concesiones del servicio público. Las concesiones de servicios públicos están reguladas están presentes lo que es el transporte, las provisiones, lo que es agua potable, gas, servicio de teléfono y electricidad. Como muy bien o como todos sabemos, podríamos llamarlo como nuestros servicios básicos de una sociedad. Tenemos también lo que son los contratos de suministro. Dice que el contrato de suministro es la adquisición por la administración en forma sucesiva, ¿sí? Esto quiere decir que los contratos de suministro los hace prácticamente el Estado con una empresa fija, con un precio fijo para satisfacer las necesidades de lo que pudieran ser hospitales, escuelas, la alimentación de una escuela, las camillas de los hospitales y así sucesivamente. Para culminar, voy a dar lo que es un pequeño análisis de lo que es la ley de las contrataciones públicas en Venezuela. Tenemos lo que es la ley de contrataciones públicas en Venezuela, que nos establece que en ella se establecen las reglas principales y transparentes para promover la capacidad de productividad con responsabilidad social. Esta misma ley da agilidad a los procesos de contrataciones y de promover el desarrollo de las actividades sociales. Tiene también lo que es la regulación de los tiempos y de cada modalidad de contratación. Y esta ley de contrataciones tiene como objeto dar prioridad a lo que son las pymes, que son las pequeñas y medianas empresas, a las cooperativas y a otras formaciones o formas o asociaciones en la modalidad de selecciones de contratistas. Esta ley no se limita a regular el procedimiento de las selecciones de contratistas, sino que extienden
en su objeto hacia el fortalecimiento de la soberanía, con el desarrollo de la capacidad, productividad y la transparencia de actuación en materia de contrataciones públicas. Y por último, esta ley les otorga lo que es las facultades a los consejos comunales como órganos de participación ciudadana para la realización de las contrataciones colectivas o las contrataciones de obras y la adquisición de bienes y servicios, seleccionando el tipo de contrataciones de acuerdo a sus requerimientos. Preferiblemente por consulta de precios y de esta manera brindar las soluciones necesarias, urgentes a cada comunidad. Gracias.